Igual que otras tantas escalas, usar escalas termométricas nos permite realizar comparación de distintos, en este caso de distintas medidas de temperatura. Vamos a resolver un ejemplo del uso de estas escalas. Para ello vamos a recordar primero cuáles son las relaciones que ya establecimos. Entonces, de manera previa ya habíamos mencionado que a partir de la escala Fahrenheit, restando 32 y dividiendo ese resultado entre 1.8, podíamos obtener la temperatura en Celsius. De manera recíproca, teníamos que si nosotros conocemos la temperatura en Celsius multiplicada por 1.8 y sumándose con 32, obtenemos la temperatura en Fahrenheit. Para la temperatura de Kelvin a Celsius tenemos lo siguiente. El valor numérico de la temperatura en Kelvin menos 273 nos da la temperatura en grados Celsius. Y de manera inversa tenemos a partir de la temperatura en Celsius más 273 obtenemos la temperatura en Kelvin. Y las expresiones que obtuvimos en el video de la sesión anterior nos permiten relacionar la temperatura en Fahrenheit que multiplicada por 0.56 y restando 255.22 nos permiten obtener el valor de la temperatura en Kelvin. Y finalmente, 1.8 veces la temperatura en Kelvin menos 459.4 nos da la temperatura en escala Fahrenheit. Entonces, estos valores son los que nosotros hemos establecido a partir del desarrollo algebraico. Seguramente, si ustedes recurren a alguna otra bibliografía o alguna otra fuente de consulta, podrían variar un poco respecto al valor numérico, es decir, al redondeo de decimales, pero básicamente pues establecen la misma relación. Entonces, el problema dice de la siguiente manera: ¿cuál de los siguientes valores corresponde al estado de mayor calentamiento de una sustancia? Por llamarlo de cierto modo. Entonces, tenemos tres opciones. La temperatura del inciso A corresponde a 300 Kelvin, la temperatura del inciso B a 84 grados Fahrenheit y la temperatura del inciso C corresponde a 30 grados Celsius. ¿De qué manera vamos a dar respuesta a esta pregunta? Bueno, para que nosotros podamos comparar dos o más cantidades, lo primero que tenemos que hacer pues es unificar las medidas. Me refiero a que tenemos que seleccionar una escala termométrica y hacer la conversión que corresponda. Nosotros estamos más acostumbrados a utilizar la escala Celsius, así es que esa es la que vamos a fijar como escala termométrica de referencia. Entonces, quiere decir que tanto 300 Kelvin como 84 grados Fahrenheit van a ser convertidos a escala Celsius. Entonces, de las 6 expresiones que tenemos ahí, debemos seleccionar la que corresponda. Vamos a comenzar con el inciso A y para ello vamos a elegir, es decir, vamos a transformar 300 Kelvin a grados Celsius. Entonces, yo necesito elegir de esas 6 expresiones la que haga precisamente esto que necesitamos. Transformar de Kelvin, tener como datos a Kelvin y obtener Celsius. Entonces, vamos a utilizar la expresión número 3, que sería esta. Es decir, la expresión nos dice que para obtener la temperatura en Celsius, yo tengo que colocar la temperatura en Kelvin y restarle 273. Entonces, en este caso voy a sustituir los elementos de la siguiente manera. Tengo la temperatura en Celsius y en lugar de colocar la K, voy a escribir el número 300, que corresponde a la temperatura en Kelvin. Entonces yo pondría aquí 300 menos 273. El resultado me indica que la nueva temperatura en grados Celsius corresponde a 27.
¿qué es lo que concluimos de esta primera operación? Bueno, pues que los 300 Kelvin corresponden a una temperatura de 27 grados Celsius. Esta sería nuestra primera conversión. Vamos a continuar con el proceso ahora para la temperatura en Fahrenheit. Entonces tendremos lo siguiente. Necesito ahora utilizar una expresión que me permita tener como dato los grados Fahrenheit y obtener nuevamente el valor numérico en escala Celsius. Recuerden que fue la que establecimos como base para realizar la comparación. Entonces, de esta manera voy a utilizar la primera expresión. Es decir, para obtener la temperatura en Celsius, yo necesito colocar la temperatura en Fahrenheit. En este caso, equivale a 84. Le voy a restar 32 y ese resultado lo voy a dividir entre 1.8. Aquí vale la pena mencionar que si ustedes quieren hacer la operación en de un solo jalón, entonces tendrían que agregar un par de paréntesis para que su calculadora haga exactamente lo que ustedes le están indicando. Entonces, en este caso, la operación numérica nos quedaría de la siguiente manera. Voy a restar 84 menos 32 y ese resultado lo voy a dividir entre 1.8. De este modo, tenemos que la nueva temperatura en Celsius es de aproximadamente 28.89, ya redondeado a centésimas. ¿Cuál sería la conclusión para este segundo inciso? Bueno, pues que los 84 grados Fahrenheit son equivalentes con 28.89 grados Celsius. Entonces, ahora que nosotros ya tenemos estas conversiones realizadas, podemos ejecutar la comparación numérica, es decir, ¿cuál de estas tres temperaturas es la que corresponde al mayor calentamiento? Recuerden que la primera corresponde a 27 grados Celsius, que fue lo que obtuvimos en esta parte. La segunda, que es 84 Fahrenheit, corresponde a 28.89 grados Celsius. Y la última, pues ya estaba en la escala que estamos manejando. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos decir que el estado de mayor calentamiento de esta sustancia, pues corresponde a los 30 grados Celsius. Tuvimos que hacer la conversión para poder unificar las escalas termométricas. Entonces, en este caso, esta sería una aplicación de las equivalencias que nosotros hemos logrado establecer a lo largo de estos videos en los que hemos mencionado el uso de escalas termométricas. Recuerden que su actividad está en la descripción del video.